A los 15 años de edad tuve mi primera detención. La segunda fue a los 16 años y la tercera detención como menor de edad fue a los 17, fue en el Centro Intermedio para Menores. Ahí mandan lo peor del Estado. Ahí le dijeron a mi mamá, mire, o se corrige o se va a empeorar. ¿Por qué tantas detenciones? ¿Corregir de qué? Para entenderlo, démosle un vistazo a la infancia y juventud de Pedro Gómez de México. Mi niñez empezó en la frontera norte del país. Mis padres sí tenían una buena relación, lo único era que la pobreza era muy fuerte y yo siempre desde chico deseaba algo. Pero no solo era la pobreza lo que le causaba dolor al pequeño Pedro, sino también la actitud de su entorno cercano. Al ir creciendo, pues pasé muchas humillaciones por los que sí tenían recursos y yo tenía que ir a ver quién me dejaba jugar en su casa y en mi casa pues no había nada. Entonces yo decía, bueno, tener algo, voy a hacer lo que tenga que hacer, pero no voy a vivir así. Y al parecer, la respuesta a lo que buscaba se encontraba exactamente frente a sus ojos. Desde muy chico yo veía a mis vecinos, la mayoría se dedicaban al narcotráfico. Eran los dos extremos, los que estábamos en mucha pobreza y ellos que vivían pues constantemente estrenando autos, casas, estrenando muchas cosas, que yo deseé eso desde muy pequeño. Y en plena adolescencia, Pedro comenzó a transitar el camino que según él lo sacaría de la pobreza. Logré al llegar a los 15 años entrar a la primera etapa en la cual me dieron oportunidad de cargar bultos en la espalda para pasarlos a Estados Unidos. En mi corazón yo me puse una meta. Primero dije, cuando tenga $100,000 me voy a retirar. Pero resulta que esos $100,000 llegaron muy rápido porque mi vida fue dedicada. Yo no hice ninguna otra cosa. A los 15 años yo todos los días me empecé a dedicar al narcotráfico. Sin embargo, como el dinero recibido ya había sobrepasado sus expectativas, Pedro se sintió con la capacidad de ayudar a otras personas. Cuando empecé en este ambiente, los primeros recursos que agarraba era para ayudar. Ahí en la parte de la frontera, ayudar, yo podría decir que a cientos de familias. Ayudé a mucha gente. Pero Pedro no solo se había iniciado en el tráfico de drogas. Él inevitablemente también se convirtió en un cliente más de la mercancía que traficaba. Desde los 15 años empecé a usar cocaína, marihuana, empecé a usar, le llamaban revolcados en ese entonces, que era una mezcla que se hacía con cocaína y pastilla. Llegué a ingerir 4 diferentes drogas todos los días. Eso fue lo que me fue llevando cada año a ir perdiendo las habilidades que tenía. Habilidades que en algunas ocasiones le habían permitido burlar la justicia. Ahora, frecuentes arrestos eran parte de su vida. Diario había agresión, había violaciones, habían todo tipo de maltrato. Cada día era sobrevivir para lograr terminar la sentencia. Entonces, esa noche yo empecé a generar pensamientos de odio. Delinquiendo, entrando y saliendo de prisiones y correccionales, Pedro se hizo adulto. Y así, una nueva etapa en su vida delincuencial comienza. Ya entré a otro nivel, empecé a trabajar con gente que estaba más fuerte, metida en el narcotráfico. Con aquella gente, sus cualidades para el mal se perfeccionaron al extremo que teníamos diferentes medios de transporte. Entonces yo llegaba a las avionetas y me iba llevando de 300 kilos en 300 kilos de los diferentes estados de la República. Con amigos míos construíamos pistas cerca de las fronteras y creábamos rutas que eran entre las montañas para poder llegar hasta cerca de la frontera, bajar en esas pistas clandestinas, bajar la droga, llevarla a la frontera, pasarla a Estados Unidos, hacia los diferentes puntos de Estados Unidos. Operaciones tan arriesgadas que los jefes de Pedro habían establecido conexiones con fuerzas de las tinieblas en busca de protección. Me enviaron con 3 brujos que ellos tenían y ya me ponen una silla en medio y empiezan a hacer una serie de rituales. Ellos tenían un pacto abiertamente con Satanás. Pero aquel ritual, lejos de producir los resultados que sus jefes esperaban, aparece un Pedro confundido y temeroso que no sabía qué hacer con su vida. Ya no me interesaba a nadie, no podía pensar en la gente, no podía pensar en mi familia. Si me sentaba a comer, la comida era insípida. Todo fue como si mi alma se hubiera quedado atrapada. Pedro entonces pensó que sería la hora de retirarse del narcotráfico, sin saber lo que más adelante le acontecería.
me retiro, ya no puedo seguir más. No puedo dormir, no es lo mismo. Y eso me causó muchos problemas. Como sabía mucha información de ellos, entonces nos volvimos enemigos. Y empezó una cacería muy fuerte en mi contra. Me balacearon en varias ocasiones. Incluso llegaron a ir a querer matar a mis papás. Producto de aquella sanguinaria persecución, Pedro creyó que la muerte sería lo mejor. Entonces llegó un momento en el que ya la vida había perdido todo sentido y todo propósito. Y ya cada día que salía a la calle me sentía que era como un muerto caminando. Usaba más drogas para ver si sentía algún efecto, pero llegó un momento en el que ya no sentía nada. Llegó a un punto en el que empecé a oír una voz, y esa voz, estando en un hotel, me empezó a hablar la voz claramente y me decía, mátate, mátate, me decía, mátate. Empecé a usar droga, empecé a usar alcohol, según yo, para darme valor. Luego tomaba la pistola, me la acomodaba de una manera, me la acomodaba de otra, y yo decía, no puedo, decía, hacer esto. Y sin poder soportar más aquella persecución, Pedro entonces decidió entregarse. Visualicé muchas maneras de cómo me iban a matar. Yo decía, bueno, van a llegar, me ejecutan ahí, a lo mejor me levantan, me llevan, me torturan. Todo ese momento de tensión era solamente pensar en cómo iba a morir. Aquel día, Pedro fue a su cita con la muerte. Sin embargo, sus captores nunca llegaron, creyendo que era una trampa con la policía, por lo que él entonces fue en busca de su madre. Y mi mamá me dijo, ven, hijo, siéntate unos minutos, me dice aquí. Y logré sentarme un ratito en un sillón. Tenía una ansiedad muy fuerte. Y me dice mi mamá, hazme un favor antes de irte, me dice. Ve conmigo a la iglesia y luego te vas. Le dije, está bien. La acompañé a ese lugar. Y yo empecé a sudar y me empecé a agarrar de la silla. Yo sentí literalmente un abrazo. Y ese abrazo me hizo llorar mucho. Cuando empiezo a llorar sentía cómo se lavaba mi alma. Y por primera vez yo le decía a Dios, perdóname, te quiero servir, te quiero servir, te quiero servir. Le decía, entonces... Por primera vez Pedro había clamado al Dios de los cielos, creyendo que encontraría la paz que buscaba. Fue algo muy bonito porque pude experimentar una libertad. Y ahí es donde empieza la nueva etapa de vida. Y esa noche me quedé a dormir ahí con ellos y fue algo increíble porque otro día cuando desperté yo le dije, mamá, dormí. Era mucho tiempo, no sé cuánto tiempo tenía sin poder dormir. Sin embargo, a pesar de la paz que ya había obtenido, sus cadenas del pasado se mantenían frescas, por lo que Pedro entonces tomó una nueva decisión. Pues yo dejé atrás lo que en ese momento tenía, que eran casas, carros, caballos, armas, ropa, joyas. Entonces fue dejar exactamente todo atrás. Y como Dios hace su obra completa, Dios me liberó de las adicciones. No he vuelto a consumir drogas, no he vuelto a cometer ningún ilícito de todos los que yo vivía. El carácter mío también se modificó, tenía muy mal carácter. Al paso del tiempo, Dios también le regaló una compañera de vida, con quien ahora comparte sus alegrías. Como papá es comprensivo, es muy amoroso con mi hija, es muy detallista. Es un esposo cariñoso, es un esposo amable, es un esposo que siempre tiene un detalle para mí. Hoy Pedro reconoce la obra de Dios en su vida y dice: si Cristo no hubiera llegado a mi vida, yo no veía otro camino más que o la cárcel o morir. En mi corazón está tan agradecido que hice un compromiso. Quiero dedicarme a amarte y quiero dedicarme a servirte. Y en este agradecimiento a Dios hemos desarrollado programas para ayudar a la juventud también en prevención, a mucha gente a salir del narcotráfico, gente que hemos ayudado a salir de las drogas, gente que hemos ayudado a salir de la prostitución, del lesbianismo. Y nuestra vida hasta el día de hoy sigue teniendo un compromiso total de amarlo por sobre todas las cosas. También hoy Pedro tiene un mensaje para todos aquellos que, como él, viven momentos de oscuridad en sus vidas. Yo le diría a todo aquel que cree que ya perdió toda esperanza que sí existe una nueva oportunidad de vida. Sí se puede, que sí pueden cambiar. Y la nueva oportunidad es que verdaderamente Dios hace nuevas todas las cosas.